también voy a hacerlo. Y listo. Pues bueno, antes de comenzar, vamos a retomar con nuestras diapositivas. Entonces, regalo un momento. Antes de comenzar, me gustaría saber si están viendo mis diapositivas. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar acá la información. Y bueno, en la clase pasada, ustedes me podrían recordar en qué parte específica nos quedamos. Si mal no estoy, alcanzamos a ver el concepto de condicionales, funciones, pero no sé hasta qué punto habremos avanzado en el tema de atributos y métodos. Entonces, bueno, mientras ustedes me van colaborando, por lo pronto voy a ir abriendo la interfaz de Anaconda Navigator para que se vayan desplegando los procesos internos y comenzar con lo que va a ser la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, esperamos un momentico y ya tenemos Anaconda Navigator abierto en nuestro computador. Lo siguiente que vamos a hacer en este caso es abrir la interfaz de Jupyter Notebook, que es una de esas herramientas, de esos programas que vienen por dentro de lo que sería Anaconda. Una vez que estamos ahí adentro, voy a alejarme con control menos, en este caso. Y ahora sí, lo que voy a hacer en este caso es irme hasta documentos y en documentos hacer lo siguiente. Vamos a buscar taller de Python B y vamos a irnos hasta el cuaderno de trabajo llamado sesión número 2, en el cual desde luego va a estar guardada la información de lo que hicimos en la sesión pasada. Entonces, bueno, aquí como pudimos ver, nosotros vimos el concepto de funciones, condicionales eh, y algunos métodos que nos permiten hacer algunas implementaciones. En el caso específico de las funciones, que es lo que me gustaría resaltar, implementamos lo que sería un clasificador de edad. Clasificador de edad básicamente lo que hacía es recibir como parámetro, como variable, un valor, un número, que lo que hacía referencia es a la edad de un usuario. En este caso, lo que hacía es preguntarse si el usuario era mayor o menor de edad y que en determinados casos, por ejemplo, cuando la edad sea negativa, imprimiera un mensaje que dijera, una persona no puede tener edad negativa, que por favor ingrese un valor válido. Ahora bien, rescatar el concepto de funciones es algo muy importante porque tenemos varios aspectos que componen una función. Tenemos inicialmente la sentencia def, que es esta característica que nos ayuda a que pues precisamente nosotros reconozcamos las funciones. En segundo lugar, tenemos un identificador, un nombre, el cual se guía bajo las reglas de las variables, que en este caso es que no comiencen con números, que cuando se necesita hacer una separación, preferiblemente lo hagamos con underscore, que tengan también los paréntesis y que al final tengan los dos puntos, que son básicamente la sentencia con la que se demarca el inicio de un bloque de código. Ahora bien, para retomar el concepto de bloque de código, recordemos que sencillamente son esas instrucciones que yo le digo a Python que ejecute en un determinado momento. Un bloque de código, ¿cómo lo podemos identificar de forma fácil? Bueno, generalmente viene precedido por los dos puntos y hace referencia a todo lo que esté escrito después de una sangría, una indentación de 4 espacios. Aquí podemos ver que aquí hay un bloque de código, el cual a su vez tiene bloques de código específicos. Por ejemplo, aquí hay un bloque de código, aquí hay otro bloque de código, aquí hay otro bloque de código, los cuales hacen parte de este bloque de código más grande que comienza en el if y finaliza en el else. Entonces, para retomar, tenemos una función con un nombre, con un parámetro, una variable que se va a crear dentro de esa función para realizar un proceso interno, que en este caso es verificar si la persona es mayor o menor de edad.
Y como tal, todo esto que vemos acá es el proceso de crear las instrucciones de lo que a mí me gustaría que hiciera esa función cuando yo la invoque. ¿Por qué yo necesito invocar a la función? Bueno, porque sencillamente lo que yo estoy haciendo al definirla es crear un proceso, un algoritmo, que lo que va a hacer es seguir una serie de pasos para resolver esa tarea que yo le voy a estar dando. En este caso, cuando yo le invoque, yo le voy a decir, oye, necesito que clasifiques la edad de este usuario. Eso lo hacíamos con las siguientes líneas de código, en las cuales le pedíamos la edad a diversos usuarios. Y aquí lo que sencillamente estábamos haciendo es ejecutar la función clasificador de edad, pasándole como parámetro la variable edad de usuario 1, edad de usuario 2 y edad de usuario 3, que son las que se fueron creando en este y en este apartado. Por último, básicamente, como se puede ver en la implementación de la función, yo le decía que en cada caso, al clasificar, imprimiera una determinada situación. Entonces, aquí, sencillamente lo que está haciendo Python es traerme ese resultado que yo le pedí que hiciera desde la función. ¿Hay alguna duda hasta el momento que hayan tenido desde la sesión pasada que me quieran hacer en estos momentos? Angie, adelante, cuéntame. Pues yo tengo una duda, pero no es necesariamente la sesión, sino lo que pasa es que a mí se me quemó el disco duro del computador y se me perdió como todo. Entonces no hay como alguna manera que yo pueda recuperar eso. Los scripts que llevamos o como tal, Los scripts, sí. no pasa nada. Yo te puedo pasar los cuadernos de trabajo. Tú lo único que tienes que, eso sí que hacer es, si tenías instalado dentro del disco duro Anaconda, volver a instalarlo en el nuevo computador o dispositivo en el que vayas a trabajar. Y cuando ya tengas instalado Anaconda, vas a poder abrirlos sin ningún problema estos documentos, porque como tal, estos archivos de Jupyter tienen la extensión perdón, PINB. Entonces, después de que tengas un programa que pueda abrirlo, que generalmente es Jupyter Notebook, pues no va a haber ningún inconveniente. ¿Vale? Ah, ok, gracias. No, tranquila, a ti. Entonces, bueno, retomando con lo anterior, hay un concepto final que nos hace falta ver de las funciones y que creo que me gustaría resaltarlo desde acá para que se entienda. El concepto de la sentencia return. La sentencia return hace parte del concepto de funciones. Para entenderlo, me gustaría poner el siguiente contexto. Cuando nosotros normalmente ejecutamos una función, la función siempre va a traer un resultado. Puede que ese resultado lo veamos o puede que ese resultado no lo veamos. Cuando el resultado lo vemos es porque directamente nosotros le dijimos a Python que imprimiera algo o que nos trajera una determinada variable. Pero en el caso donde nosotros no especifiquemos eso, sencillamente Python lo que va a hacer es traer un resultado, pero digamos con un objeto de tipo null, un objeto de tipo nada. Esto al principio puede ser difícil de entender porque normalmente nosotros no lo vemos en la realidad, pero en el mundo de la programación es algo muy factible. Normalmente cuando se ejecuta una función siempre se va a traer un resultado. Y en el caso donde yo no haya especificado qué es lo que quiero que traiga, qué es lo que quiero que imprima, Python va a regresar un objeto de tipo null, un objeto de tipo nada. Esto, desde luego, es diferente a lo que podría ser el cero, porque el cero tiene un valor en memoria. Entonces, es como una separación entre dos tipos de objeto que podemos encontrar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo quiero específicamente guardar una serie de procesos internos que se fueron realizados, por ejemplo, dentro de una función? Por ejemplo, vamos a ver las diapositivas para colocar esto en contexto. Entonces, pueden ver ahorita mismo el concepto de funciones. Vamos a ser eficiente el código, esta diapo. Pues vamos a retomar en la parte esta que podemos ver en pantalla. Esta implementación que ustedes pueden ver representa aquello que yo les acabo de mencionar. Tenemos como tal la sentencia def, que lo que hace es señalar que vamos a iniciar o vamos a crear una función.
tenemos el nombre de la función, que en este caso es una función llamada suma, la cual tiene dentro de los paréntesis, le pasamos los parámetros o los argumentos, dos variables importantes. Es decir, que a esa función yo le voy a decir, cuando yo la invoque, yo le voy a pasar dos parámetros, un parámetro A y un parámetro B. ¿Para qué? Vamos a ver. Cuando yo coloco los dos puntos, le digo, invoque la función, ejecute el bloque de código que está inmediatamente abajo. Entonces, en el bloque de código, ¿qué es lo que voy a colocar? Lo que yo quiero con esta función es que se haga la función suma, es decir, que con los valores de la letra A y el valor de la letra B se sumen. Pues yo lo que voy a hacer es, dentro de una variable, lo que en este caso voy a llamar resultado, se guarde el procedimiento de sumar A más B. Y después vamos a ver que vamos a encontrar la sentencia return, pero para entender la diferencia, sería importante que tratáramos de implementar esto sin la sentencia return, ¿vale? Entonces vamos a regresar a nuestro cuaderno de trabajo de Jupyter Notebook y vamos a hacer esa función que acabamos de ver. En este caso vamos a definir una función llamada suma, la cual va a tener internamente, a la cual se le va a pasar, perdón, dos parámetros, un parámetro A y un parámetro B. Recordemos que la coma nos ayuda a separar esas variables que quiero que se creen dentro de la función. Con los dos puntos de marco que voy a empezar un bloque de código y con el enter, Python automáticamente me ayuda a hacer la indentación del bloque de código. Lo siguiente que me gustaría es replicar el proceso que veíamos en pantalla, que es agarrar la variable A, la variable B, sumarlas y el resultado de ese proceso guardarlo en una variable llamada resultado. Si yo dejo el proceso tal cual, como lo he hecho, y lo ejecuto, vamos a ver, va a pasar prácticamente nada. ¿Por qué está pasando prácticamente nada? Me gustaría preguntarles, dada la mini explicación que les acabo de mencionar. A ver si, a ver si tratan de adivinar. No pasa nada. Todo eso. ¿Algunos se animan? ¿Sería porque no les da return? Mm, la respuesta es sí, pero la respuesta tiene otro fondo y es lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? En este caso yo estoy creando una función llamada suma que tiene por parámetros, por variables, la letra A y la letra B, a la cual yo le estoy diciendo que ejecute un proceso internamente. En este caso que sume la letra A y la letra B. Pero ¿qué pasa? Cuando Python ejecuta la función, por ejemplo, yo podría aquí diseñar la función suma A del número 2,3. Lo que va a pasar internamente es que Python va a ejecutar la función, pero Python, ¿cómo sabe? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo Python puede saber qué es el valor o cuál es el valor que Python debería traer? Porque imaginemos un caso hipotético donde no solamente tuviéramos una variable resultado, sino una variable que realiza otra serie de transformaciones. ¿Cómo Python puede saber qué variables trae y qué variables no? ¿O qué procesos debería traer? Es precisamente eso que yo les había mencionado, que cuando una función no tiene especificado cuál va a ser el valor de regreso o los valores de regreso, Python asume por defecto el resultado como null, ese regreso del valor como null, es decir, como un objeto que representa la nada. En este caso, si yo lo hago, miren que acabo de volver a ejecutar esta celda de código. ¿Pero qué pasó? No ha pasado nada. ¿Por qué Python no me trajo el resultado como lo hemos visto en anteriores momentos? Por ejemplo, cuando yo hago mención de una variable, ¿por qué no me la ha traído de esta manera? ¿Por qué no me ha traído un output? La respuesta, mis queridos compañeros, es bastante sencilla.
Y es que Python ejecutó la función, pero no supo qué traer. Entonces, por defecto, trajo un objeto que representa la nada, solamente que nosotros no podemos verlo. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer en estos casos? En primer lugar, lo que podría hacer es eso mismo que vimos en las diapositivas. Decirle qué variables quiero específicamente que me traiga. En este caso, como nada más hay una variable, yo le digo que nada más me traiga la variable resultado. Pero en caso de haber más, yo le puedo decir que me traiga todo ese conjunto de variables y especificarlas a través de un return. Una aclaración que es importante hacer es que el return, cuando se coloca en el bloque de código principal, lo que va a hacer es finalizar la función. Entonces, por ejemplo, si yo llego a hacer eso y colocar un, no sé, aquí abajo, 1, 2, 3, 4, una variable, por ejemplo, llamada suma, entonces, retomando. En este caso, si yo llego a implementar una variable suma llamada 2, donde haga la suma de, por ejemplo, 2 y el número 5, y le digo nuevamente que me traiga return, y le digo suma, yo esperaría que Python corte el programa en este return. Porque repito, una vez yo implementé el return en el bloque de código principal, Python entiende que ahí corta el programa. Es decir, esta segunda parte del código no debería ser ejecutada. Y antes de que puedan llegar a estresarse o sentirse perdidos, no se estresen, voy a hacer una aclaración. Por bloque de código principal, me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, voy a utilizar un señalador para que quede más claro. Aquí alcanzan a ver la función y alcanzan a ver que estoy tratando de hacer un recorte, ¿cierto? No, la verdad yo no veo nada. O sea, ¿no ven como la pantalla se oscurece un poquito? Ah, bueno, sí. Vale, listo. Es para que quede demarcado lo siguiente. Aquí, el bloque de código principal de la función clasificador de edad es el siguiente. ¿Por qué sé que es el bloque de código principal? Por esa indentación. Pero ¿qué pasa? Una vez que yo veo otros puntos, otros dos puntos, por ejemplo el del if y el del else, podemos darnos cuenta que hay otros bloques de código secundarios. Tenemos aquí otro bloque de código secundario que hace parte de este if y tenemos otro bloque secundario que inicia acá y otro bloque secundario que inicia acá. Entonces, con lo que quiero que se queden es que cuando un return está ubicado en el bloque de código principal, ahí Python entiende que debe cortar la función. Entonces el return preferiblemente debería utilizarse en último lugar cuando ya tenemos creadas diversas variables y necesitamos que éstas sean regresadas para ser utilizadas en posteriores ocasiones. Les voy a poner un ejemplo. Aquí vamos a volver a correr esta línea de código y en este caso Python sí me va a traer el resultado. En este caso voy a tener una variable A, una variable B, las cuales las estoy pasando a través de la función suma. Python va a llegar hasta este punto, va a leer las instrucciones y me va a decir, ok, yo lo que tengo que hacer es agarrar la variable A, la variable B, las voy a sumar y las voy a guardar dentro de una variable llamada resultado. Y una vez que finalice todo ese proceso, una vez que llegue hasta este punto, lo que voy a hacer es retornar el o la variable, que en este caso se llama resultado. ¿Es claro esto último? No, yo no lo entiendo. Tranquilo, Santi. Entonces voy a poner un ejemplo adicional, porque venía preparado para que ustedes me dijeran que no. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir los tres escenarios posibles que tenemos. Entonces tenemos, y voy a separarlo,
aquí como suma 1 de suma 2. Es decir, los mismos parámetros. Listo. Y tenemos una tercera función que va a ser un poquito distinta a las anteriores. Ya veremos por qué. Quiero que observen las funciones que acabamos de crear. Y de hecho, esta la tengo que diferenciar. ¿Cierto? Vamos a ver qué es lo que hace cada una de las funciones que en últimas tiene la misma lógica, pero por una particularidad se diferencian cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la función, la creación de una función llamada suma 1, ¿cierto? ¿Es claro hasta el momento esta parte, Santi? Sí. Listo. Entonces, seguido de esto, tenemos los paréntesis que demarcan las variables, los parámetros, los argumentos que yo le voy a pasar a esa función, que en este caso es la función suma 1. ¿Es claro eso hasta el momento, Santi? Sí. Perfecto. Lo siguiente que yo le voy a decir a esa función, a esas instrucciones, es que agarre esas dos variables que yo le voy a pasar, la variable A y la variable B, que las sume y que ese resultado sea guardado o asignado a la variable resultado. Eso es básicamente lo que estoy haciendo en esta sentencia. En la segunda función, en la función llamada suma 2, voy a repetir el proceso en la mayoría de los apartados, salvo que en la segunda función voy a regresar la variable resultado. ¿Y por qué la voy a regresar? Bueno, porque como ya les venía explicando desde antes, ese concepto que brevemente expliqué al inicio, las funciones normalmente regresan algo. Las funciones internamente dentro de Python siempre regresan algo. El problema es que cuando nosotros no especificamos qué es lo que queremos que haga, por ejemplo, le decimos normalmente nosotros a Python que queremos que imprima tal variable. Python entiende que eso es un resultado, que eso es lo que quiere, que eso es lo que yo como usuario quiero que regrese en algún determinado momento del tiempo. Pero en el caso donde yo no le diga a Python qué es lo que quiero que me traiga, Python asume por defecto que me debe traer un objeto de tipo null, un objeto que representa la nada. Entonces, en este caso, lo que está pasando es que si yo llamo a la función suma, le paso los parámetros 1 y 2, vamos a hacer el ejemplo, lo que sucederá, de hecho, voy a colocar esto en otra celda para que se entienda. Vamos a volver a correr esto acá, que estas son sencillamente las instrucciones. Y voy a correr. Si yo hago esto, como puedes observar, Python no me trajo nada. Y es precisamente eso que te venía mencionando. Yo estoy invocando esta función suma 1, la cual estoy definiendo un proceso, pero no le estoy diciendo a Python qué es lo que quiero que me traiga. No le estoy diciendo que me imprima algo, no le estoy diciendo que me regrese una variable. Entonces, Python asume que tiene que traerme por defecto un objeto que represente la nada. ¿Es claro esa primera parte? Sí, Para sí. todos. No sé si Uri, Mafo también lo haya comprendido, que vi que ingresó hace unos momentos. Una pregunta. El return lo que hace es como imprimirme lo que pues yo quiero que me imprima. ¿Me repites? Que, o sea, lo que hace el return es como imprimirme lo que yo quiero que me imprima. No, más que nada el return es para definir a Python cuál es el resultado de una función. ¿Sí? Si yo después quiero imprimir eso,
eso puede ser uno de los tipos de resultado. Pero como tal regresaron el resultado de una función, valga la redundancia, es como especificarle qué es lo que quiero que me traiga. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa en el escenario donde yo tenga más de una variable? Donde yo tenga una variable llamada resultado, que hace una suma, donde yo tenga una variable llamada resta, que sea eh, igual a la operación matemática, a la resta de los números que acabamos de mencionar, que haya una operación de multiplicación, que haya una operación de diversas cosas. ¿Cómo yo le digo a Python qué variables necesito? Porque puede que algunas de esas variables sencillamente se hayan diseñado específicamente para realizar procesos internos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos implementando un modelo de regresión y tenemos tantos datos que normalmente no son utilizados porque no son, digamos, por ejemplo, los parámetros finales? En este caso, la función lo que haría es que internamente hace todos esos procesos, y si hay alguna persona que no haya visto el modelo de regresión, no se estrese. Solamente quiero que se queden con que normalmente esto tiene unos procesos internos y al final uno se queda con unos parámetros estimados, que son los que realmente uno utiliza y revisa si estos están bien estimados, pero en caso contrario, pues sencillamente vuelve a estimar. Pero en últimas hay unos procedimientos internos y unas variables finales, unos parámetros con los que nosotros nos quedamos. Entonces, si yo hago e implemento todas esas instrucciones en una función, el problema es que cuando yo le diga a Python que la ejecute, Python qué variables debería traerme y qué variables debería omitir. Precisamente es para eso el return, para que yo le especifique a Python qué variables tiene que traer. Ya si yo quiero imprimirlas, es otra de las posibilidades. Si yo quiero que al finalizar todo el procedimiento imprima algo, lo puede hacer, pero yo directamente le estoy diciendo, oye, imprime tal variable. Por ejemplo, en este caso, yo lo que estoy haciendo es imprimir una cadena de caracteres, pero eso de por sí ya es un resultado. ¿Es correcto hasta el momento o recopilamos desde el comienzo? Entiendo, o sea, sí, o sea, hay procesos internos que puede que yo no necesite y el return determina lo que yo necesito, pero ¿cuál es la diferencia entre traerlos e imprimirlos? O sea, es que no sé, tal vez yo estoy equivocado, Sí, pero para claro. mí imprimirlo es por decir un ejemplo de que lo que tú hiciste ahorita, de que andaste el programa y es 2 más 3 entonces te dio 5. Ese Vale. 5, ¿qué vendría siendo? La, Mm, el vale. return. Vale, listo. Vamos a ponerlo con este mismo ejemplo, pero con la función suma 2, para que se comprenda. En este caso, la función me está trayendo, o sea, el resultado de ejecutar esa función 2 va a ser igual a algo, ¿sí? Entonces es como si todo esto lo tacháramos y eso se convirtiera, en el primer caso, en la nada. ¿Por qué se convierte la primera función en la nada? Bueno, porque yo no definí cuál es el resultado de esa función, ¿cierto? Sí, Listo. En el segundo caso, ¿qué es lo que pasa? La función, yo sí le definí un resultado, que en este caso es que me regrese la variable resultado. Entonces, en este caso, esta función, si yo la tacho y la transformo yo le dije que tenía que ser el resultado, ese resultado final, pues entonces, si yo ejecuto lo siguiente, en este caso sí me va a traer el número 5. ¿Es claro esa segunda parte? Pero ya claro. vamos a ver la pregunta que tú tienes, tranquilo. O sea, tú ejecutaste la casilla uno del, bueno, sí, y pues no trajo nada. Y ejecutaste la 2 y trajo 5. Eso es lo que hace el Sí, retorno. Ah, ya. sí, de cierta manera es traer una variable. Vamos a poner otro ejemplo para que me entiendas. Ahorita, por ser un solo objeto, me lo va a traer. Pero te voy a poner el resultado 1, resultado 2, igual a A menos B. Yo le digo que me traiga el resultado 1 y resultado 2. Si yo ejecuto eso y hago lo siguiente, Python a mí me trae esas dos variables que yo le pedí que me trajera. Me trae la variable número 1
el resultado de sumar 2 más 3. Y la variable número 2, el resultado de restar 2 menos 3. Que en este caso es menos 1. Entonces, en el caso de Jupyter Notebook, para lógica, sí, te va a traer el resultado como si fuera un print. ¿Sí? Es como cuando creas una variable y esa variable inmediatamente la colocas abajo para que me muestre qué es lo que hay dentro. O sea, si yo Sí, ejecutara claro. la función suma 2 con estos parámetros, lo que debería guardarse es algo así. ¿Listo? Sí, y otro ejemplo, por ejemplo, si ahí en suma 2 tú lo colocaste resultado y resultado 1 y resultado 2, pero Ujú. solo en el return colocas resultado 1. Ahí solo se te va a imprimir el 5, ¿verdad? El menos 1 no, porque no se lo estás pidiendo de vuelta. No, porque mira que yo los estoy colocando. O sea, bueno, Sí, sí, voy a sí, hacer la pero si lo aclaración. borras, o sea, borra Ah, claro. resultados, Mira, ándale. y vuelvo a ejecutar acá, porque aquí lo que hice fue actualizar esta celda, y ahora vuelvo a correr Sí, esta, así efectivamente, ya. nada más va a traer el número 5. Yo le estoy definiendo a Python cuál es el resultado que quiero que me traiga, ¿vale? Y el Entiendo. Sí, resultado puede ser o este o un print. O otras dale, cosas que gracias, ya vamos a hacer. entendí. No, tranquilo. Entonces, ahora bien, voy a borrar este y voy a dejar el programa tal cual para que se entienda mejor. No sé si hay alguna duda o inquietud hasta el momento. Si la tienen, es válido que la hagan sin problemas. Mientras me tomo un poquito de tiempo. ¿Listo? Bueno, como veo que no hay inquietudes, voy a agregar una tercera celda para ver el ejemplo número 3. El ejemplo de la función suma 3 es bastante particular. En este caso, en vez de que yo cree una variable llamada resultado, que es, que es básicamente el resultado de sumar la variable A y la variable B, o el parámetro A y el parámetro B, lo que estoy haciendo es directamente decirle a Python qué es lo que quiero que me regrese. En este caso, le voy a decir que quiero que me regrese la suma de A más B. Si yo ejecuto eso, el resultado, el resultado, desde luego, va a ser exactamente lo mismo que veníamos haciendo desde antes, solamente que escrito de otra manera. En este caso, como nada más es un procedimiento, yo le puedo decir de esta manera, pero también lo podría hacer así. Si lo ejecuto y hago esto, me va a traer el mismo proceso que veíamos desde antes. Yo le puedo decir a Python al finalizar con un return, qué es lo que quiero que me imprima. Voy a guardar con control S para que se marque esa diferencia. Y aquí voy a volver a ejecutar. Y voy a volver a ejecutar para que quede guardado acá. Estos tres representan, bueno, estos dos representan exactamente lo mismo. Y esta, al no tener especificado qué es lo que quiero que me regrese, pues efectivamente Python lo que hace es traerme el valor de la nada. Vamos a guardar con control S. Y me gustaría que viéramos un último caso de este return para que quede mucho más claro. El return puede ser realmente importante para cuando, por ejemplo, yo quiero guardar ese resultado, esas variables, dentro de lo que podría ser otra variable. Ya vamos a ver para que quede más claro esto. Por ejemplo, yo podría decir que resultado 2 es igual a ejecutar la función suma con los parámetros 2, 3. Y en este caso, lo que voy a hacer es la función número 2. Y aquí abajo voy a imprimir la variable. De hecho, voy a hacerlo así para que se den cuenta. Aquí lo que pasó internamente es que le dije a Python que ejecutara la función suma 2 y eso lo guarde, el resultado de ejecutar esa función, lo guarde dentro de la variable resultado 2. ¿Es claro esto? ¿Es claro esa última parte? Bueno, Sí,
Perfecto. Entonces voy a ejecutar eso y desde luego me va a traer nuevamente el número 5. Y como se pueden esperar, si yo hago el mismo ejemplo, pero con el caso del 3, y aquí cambiando el nombre de la variable, va a pasar exactamente lo mismo. Esta normalmente es una de las implementaciones más comunes. Ejecutar una función y que esa función quede guardada dentro de otra variable. Es sencillamente lo que acaba de pasar. Bueno, ahora bien, regresemos a nuestras diapositivas. Me gustaría ¿Tuve una saber, pregunta? pregunta. Tengo un error de sintaxis a la hora de andar esa parte que estábamos viendo, la de los return, pero no sé por qué, si lo tengo todo Dale, igualito. dale. Entonces, si quieres, hagamos una cosa. Voy a detener la pantalla. Por favor, compárteme para ver qué está pasando. Ahora, igual, pues creo que te lo mandé por WhatsApp también, o si quieres comparto la pantalla. Mejor para que quede en Bueno, el registro. ¿me habilitas, por favor, para compartir pantalla? Ya. Listo. Santi, tranquilo. El error ocurre en que al momento de crear la función, él te está diciendo error de sintaxis. ¿En qué parte te está señalando con la flechita? ¿Ves la flechita? Copia, chica. La Ah, flechita que ya la vi. está ahí ¿Esta? abajito. El error, y como puedes ver, Ah, ya la número vi. 6. Pósate sobre la línea número 6. ¿Qué le falta a esa línea Los de código? puntos. Los 2 puntos, efectivamente. Y en la siguiente también hace falta. Corrige eso y no va a pasar nada. Ya va a corregirse el error, no te estreses. Ok, hay un error. Return. Ok, el return, recuerda, no lleva el igual. Tranquilo, no es necesario. Cuando necesitas separar el resultado, lo haces a través de las comas. Pero nada más le dices regresa A más B, por ejemplo. Name suma is not defined. Recuerda que definimos suma 1, suma 2 y suma 3. Si invocas una función llamada suma, Python no va a saber a cuál hacer referencia porque esa función no existe. Listo. Vale, gracias. No, tranquilo. Gusto. Entonces, retomemos brevemente con nuestras diapositivas y me dicen si se ven. ¿Se pueden observar? Perfecto. Sí, Entonces, retomando. Una vez nosotros finalizamos con el apartado de funciones y entendemos a complejidad y a profundidad lo que hace la función y el return, vamos a entrar ahora con otro concepto que nos va a ayudar al momento de trabajar y en general en el mundo de la programación a poder generar flujos de trabajo constante y que no nos asustemos con algunos determinados conceptos. En este caso, me gustaría presentarles dos conceptos fundamentales, el concepto de atributos y el concepto de métodos. Hoy no vamos a tratar en profundidad qué simbolizan cada uno, porque esto hace parte más de la programación orientada a objetos, pero quiero que se queden con que los atributos son esas características que hacen único a un determinado tipo de objeto en Python. Pensemos, por ejemplo, en las cadenas de caracteres, en los números normales, en los números enteros, en los números de punto decimal y en los booleanos. Cada uno de estos presenta unas características específicas. El ejemplo con el que vamos a ver esto es con las cadenas de caracteres, las cuales tienen unas particularidades. Por ejemplo, empiezan con comillas y finalizan con comillas. Estas cadenas de caracteres tienen una longitud, es decir, tienen un tamaño. Estas cadenas de caracteres pueden estar en minúsculas, en mayúsculas, pueden contener espacios, pero en general tienen una serie de propiedades. Esas propiedades nosotros las denominamos atributos. Entonces, cuando ustedes escuchen el concepto de atributos, quiero que sepan que sencillamente son esas características propias de un objeto. ¿Listo?
Y por otra parte tenemos los métodos. Los métodos son esas funciones asociadas a esos objetos de Python. Entonces, por ejemplo, un objeto de tipo string tiene unos atributos, que son los que ya les mencioné, pero también tiene unos métodos, es decir, unas funciones que se pueden ejecutar. Por ejemplo, con el método string, yo podría aplicar unos métodos como los que vamos a ver a continuación. Es decir, podría aplicarles unas funciones que nada más sirven para los mismos. Para ello, veamos el siguiente ejemplo. La siguiente diapositiva, perdón. Para los strings específicamente, yo tengo varias funciones que me van a servir para lo que es la transformación de los datos. Esto va a ser algo muy importante para cuando estemos haciendo análisis, implementación de distintos modelos, porque con estos yo lo que voy a poder hacer es transformar, depurar y organizar una serie de datos de forma tal que quede todo más ordenado. En este caso, el primer método que quiero que veamos es el método capitalize. El método capitalize sencillamente lo que hace es traer la primera letra de cualquier cadena de caracteres en mayúscula. En segundo lugar, tenemos el método .upper, que de hecho aquí están invertidos y pido un error. Entonces vamos a corregirlo brevemente. Vamos a hacer lo siguiente. Y listo, para que no nos vayamos a confundir. Entonces, recapitulando, el método capitalize es un método que lo que hace es devolver la primera letra de un string en mayúscula. En segundo lugar, el método .upper lo que va a permitir es que cualquier cadena de caracteres sea transformada en una cadena de caracteres mayúscula. En segundo lugar, el método strip lo que nos va a permitir es eliminar cualquier espacio que esté al inicio o al final de un string. Es decir, por ejemplo, si alguna persona al momento de escribir su nombre sin querer dejó un espacio, cosa que pasar, y al final también dejó otro espacio, este método nos va a permitir depurar esa información, cadena de caracteres elimine esos espacios y nosotros podamos tener la información de mejor forma. En cuarta medida tendremos el método .lower, que ya también lo vamos a ver. Solamente aquí los estoy mencionando y ahorita los vamos a tratar en profundidad, no por uno. El método .lower sencillamente lo que hace es agarrar una cadena de caracteres, revisar que todos los caracteres estén en minúscula y en caso de que alguno de ellos no lo esté, los transforma automáticamente en minúscula. Por último, el método .replace lo que nos va a permitir es que Python identifique en una cadena de caracteres en un string una determinada letra y transformarla por otra. En este caso, por ejemplo, podríamos tener la cadena de caracteres que tenga el nombre de Python, en el cual yo quiera cambiar la P, por ejemplo, por una A. Entonces, con el método replace, yo lo que voy a decirle es, si identificas una P, coge esa P, elimínala y en lugar de la P, coloca una letra A. Para ello, veámoslo en el código. En este caso, lo primero que voy a hacer es tomar esta pieza de código y aquí voy a cambiar el formato de la celda a tipo Markdown. Voy a agregar 3 líneas para que quede una separación de este tipo. Voy a colocar acá atributos y métodos. Qué pena por las tildes y estas cuestiones, pero estoy trabajando en un teclado en inglés. Y por último, vamos a mencionar los distintos métodos de los que les estaba conversando. En primer lugar, vamos a crear lo que sería una variable llamada nombre, la cual contiene internamente una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres es especial. En primer lugar, voy a dejar intencionalmente un espacio al inicio y voy a escribir lo siguiente, universidad industrial de
Santander. Y voy a dejar otros dos espacios acá. Como ustedes pueden observar, si yo imprimo lo que hay dentro de la variable nombre, por obvias razones vamos a tener una cadena de caracteres que está escrita de una forma incorrecta. Nosotros como investigadores identificamos ese tipo de errores, por lo cual nosotros para corregirlo podemos aplicar estos métodos que yo les había mencionado, porque ahorita nosotros estamos trabajando de manera minúscula, estamos trabajando a nivel micro, es decir, estamos transformando una variable, dos variables, pero ¿qué pasa cuando estemos trabajando con múltiples variables, con un grueso de variables? Lo mejor será que a través de una función, a través de otras herramientas que veremos en la siguiente sesión, nosotros recorramos todas esas variables y cada vez que identifiquemos este tipo de errores, nosotros hagamos o apliquemos una determinada transformación. ¿De qué transformación podemos estar hablando? Bueno, de las que acabo de presentar. En primer lugar, el método capitalize. ¿Cómo se puede aplicar el método capitalize? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. En primer lugar, tengo que mencionar la variable que contiene el objeto del tipo string, porque recordemos que capitalize es un método asociado a los strings. Entonces, como yo sé que dentro de la variable nombre hay una cadena de caracteres, entonces lo que voy a hacer es directamente aplicar el método capitalize y abro y cierro paréntesis. Esto es muy importante, porque recordemos que capitalize es una función en última medida. Lo que pasa es que es una función específica para los strings. Por eso se le llama métodos. Entonces, es importante el hecho de demarcar esos paréntesis porque es con los que yo estoy invocando a ese método. Ahora bien, si yo ejecuto eso, Python lo que va a hacer en este caso es hacer algo curioso. En primer lugar, yo no puedo ver la transformación que Python hizo. Y ustedes se preguntarán por qué está sucediendo esto. Y es porque Python agarró el primer carácter, porque recordemos la descripción del método capitalize, y lo que hizo fue transformarlo en mayúsculas. ¿Y qué pasa cuando yo transformo mayúsculas en espacio? Pues es exactamente lo mismo. En este caso, aunque yo no lo pueda ver, Python efectivamente sí hizo la transformación de capitalize. Para verlo en un caso concreto, voy a hacerlo de una forma distinta para que se entienda mejor. En primer lugar, voy a utilizar una cadena de caracteres llamada de la siguiente manera, llamada Python, a la cual le voy a aplicar el método capitalize. Si yo hago eso, ¿qué creen que va a pasar ahora sí? Dado que no estoy dejando un espacio al comienzo, como en este caso. No sé, tal vez algún error de sintaxis. Bueno, vamos a probar. Como podemos observar, y es importante que lo hagamos, en primer lugar, el método capitalize de esta línea de código lo apliqué sobre una variable que contiene un objeto de tipo string. ¿Es claro eso? Bueno. Y en segundo lugar, aquí lo que hice fue nuevamente aplicar el método capitalize, pero sobre un string directamente. Y recordemos que el método capitalize es aplicable a los strings. Por lo que de esta manera está bien escrito. Lo que pasa es que normalmente nosotros lo que hacemos es guardar esa cadena de caracteres dentro de una variable y sobre esa variable es que aplicamos el método capitalize. En este caso, como el método capitalize lo que hace es regresarme la primera letra de una cadena de caracteres en mayúscula, pues lo que hizo fue agarrar la P, que está en minúscula, y la transforma en mayúscula. Entonces vamos a dejar por acá. A ver, vamos a insertar una celda arriba, que va a ser de tipo Markdown, a la cual le voy a colocar que punto capitalize. Abro y cierro paréntesis. Lo siguiente que voy a hacer en este caso es primero cortar esto acá, aquí cerrar esto. Y el siguiente método que vamos a ver es el método .upper. Para ello voy a Oye, una pregunta, insertar. qué pena. ¿Cómo es Adelante. que
insertas una fila, por así decirlo, una línea Una, de código. No sé, una celda lo puedes hacer aquí con el más, que lo que hace es insertar una celda abajo. Lo puedes hacer desde Insert, dándole, si la quieres, arriba o abajo. Pero también lo puedes hacer desde el teclado. ¿Cómo lo haces desde el teclado? Con, si mal no estoy, escape y la letra A para cuando quieres arriba, above. Y cuando quieres que se inserte una celda abajo, voy a eliminarla primero, lo que haces es con la letra con la letra B. Entonces, escape y B y se guarda inmediatamente abajo. gracias. ¿Listo? Es bueno. El método que vamos a ver es el método .upper. El método .upper sí lo podemos aplicar directamente sobre el método sobre la variable nombre para que quede mucho más claro. Entonces vamos a copiar acá un momento. Voy a insertar también una celda aquí abajo y voy a colocar upper. Voy a copiar esto y esto lo voy a convertir en una celda de tipo Markdown. La voy a ejecutar y ahora sí voy a ejecutar esto. Si yo ejecuto el método .upper sobre la variable nombre, la cual contiene esta cadena de caracteres que vemos acá arriba, lo que va a pasar es lo siguiente. En primer lugar, Python va a agarrar toda la cadena de caracteres y la va a transformar en mayúscula. Absolutamente todos los valores que veíamos adentro fueron transformados en mayúscula. Esta transformación puede ser muy útil en determinados casos en los que no necesitemos el nombre de una persona con la primera letra mayúscula, sino directamente toda. Entonces puede ser una implementación que nos sirva en determinados casos, que yo considero que puede decidir cada uno en qué momento sea factible utilizarlo y cuánto. Otro método del que estábamos hablando es el método .lower, ¿cierto? En este caso voy a copiarlo, voy a transformar esto en una celda de tipo Markdown, voy a decirle que inserte una celda abajo con below, y aquí lo que voy a hacer es nuevamente aplicar el método .lower. Y de hecho, lo que debería hacer es que transformase estas en por lo menos algo medianamente más grande para que se entienda. Eso lo hago si yo ya estoy con celdas de tipo Markdown, con el escape y el número de, de, de numerales que quiero. En este caso, como yo quiero un subtítulo, pues con el numeral 3, con el escape 3, perdón, esto se transforma automáticamente en un subtítulo. Y en este caso, lo mismo, numeral 3, para que quede demarcado esa diferenciación. Ahora bien, con el método nombre.lower, lo que voy a hacer es transformar toda la cadena de caracteres que veíamos adentro en minúscula. Porque como nosotros sabemos, había letras como la E, como la U, como la S, como la T, que estaban escritos de forma mayúscula. Entonces, esto puede funcionar en determinados casos en los que necesitamos hacer esa determinada transformación. Vamos a agregar nuevamente otra celda abajo para ver otro ejemplo que nos puede ser de utilidad, que es el método .title. De hecho, este método no lo anoté, pero en la sesión de la mañana una persona me contribuyó para buscarlo. Entonces, bueno, vamos a utilizarlo en este caso. Método.title, abro y cierro paréntesis, markdown tipo 3, en Shift Enter para que me cree una celda inmediatamente abajo. Y lo que voy a hacer es nombre.title. Abro y cierro paréntesis. Si yo ejecuto eso, lo que va a hacer Python es que va a identificar todas las palabras y cada una de las palabras, la primera, la va a transformar en una letra mayúscula. Esto es una transformación que puede ser realmente útil para cuando estamos haciendo diferenciación en los nombres de los usuarios de una determinada base de datos, por ejemplo. Ahora bien, otro ejemplo que nos puede ser de utilidad es el método .split. Vamos a convertirlo
punto split. Y aquí sobre la variable nombre. Esto lo que va a hacer es, un momentico, creo que me equivoqué de método. En este caso es sobre el método .strip. Este método split todavía no me gustaría que lo supieran. Strip. Ya. El método .strip es muy importante porque lo que hace es en últimas quitar los espacios al inicio y al final de una cadena de caracteres. Entonces, esto nos va a servir en determinados casos para depurar esa información y que tengamos todo más centralizado. Entonces, vamos a colocar aquí brevemente una definición para que nos quede presente. Vamos a copiar esto y vamos a irnos al método .lover y a ir haciendo esto. Devuelve el string en mayúscula. Vamos a hacer aquí una aclaración aquí abajo. Devuelve un string en minúscula. Control S. El método .split. De hecho, es strip. Devuelve el string sin espacios al comienzo ni al final. Y nos falta un último método, el método .replace. Como ya ustedes se pueden estar imaginando, este puede variar un poquito. En este caso, vamos a aplicarlo. Replace. ¿Y por qué cambia? Bueno, porque yo le tengo que pasar inicialmente un parámetro de inicio y un parámetro de final. Parámetro de inicio es el parámetro que yo quiero que él busque dentro de esa cadena de caracteres. En este caso podemos colocarlo como la letra U. Si identificas una letra U, yo quiero que esa U la transformes, por ejemplo, por una U mayúscula. Y esto puede ser algo contradictorio, pero normalmente en la programación se entiende a nivel de computadora que las letras minúsculas y mayúsculas son cosas distintas. Internamente dentro de los computadores hay una caracterización y es que la letra U, todas las letras en minúscula corresponden a unos valores y todas las letras en mayúscula corresponden a otros. Y esa es la forma en como internamente el computador entiende eso. Por lo que si yo le pido que reemplace de esta manera, Python entiende que si encuentra una U, la va a transformar por una U mayúscula, porque son cosas distintas. En el ejemplo, podemos verlo. Aquí identificó Python una letra U minúscula, que es esta que podemos ver acá, y después la transformó en mayúscula. Aquí, más adelante, ya había una letra en mayúscula, por lo que la dejó tal cual, y así finalizó el proceso de depuración de esta parte en este caso. Voy a copiar esto y voy a insertar una celda acá para que quede esto. Entonces aquí voy a dar method.replace y voy a ejecutar. Por último, me gustaría, bueno, antes me gustaría saber si hay otra duda o inquietud. Si no, vamos a hacer un último ejemplo con el cual vamos a ver una serie de transformaciones, todas aplicadas sobre la variable nombre. En este caso, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa en la situación hipotética donde nosotros tengamos que aplicar más de un método al tiempo sobre una determinada variable, sobre un determinado string, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa en esa situación? Una forma que nosotros podemos estar haciendo es que
vayamos guardando sobre cada una de esas variables el resultado de aplicar el método anterior. En este caso, si yo vuelvo a imprimir la variable nombre, lo que nos daremos cuenta es que la variable nombre sigue tal cual como la definimos en un inicio. ¿Por qué sigue tal cual como la definimos en un inicio? Bueno, porque sencillamente lo que yo hice en estas implementaciones, en estas líneas de código, es decirle que me traiga el resultado de aplicar esa transformación. Pero yo no le estoy diciendo a Python que guarde esa transformación en la variable nombre. ¿Cómo era que hacíamos eso? Bueno, haciendo lo siguiente, diciendo que la variable nombre sea igual al resultado de ejecutar la variable nombre y el método que yo desee. Un ejemplo. Entonces, como yo no he hecho esta implementación, pues desde luego Python me va a seguir trayendo lo que ya veíamos en un inicio, que es la variable inicial. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer antes de, por ejemplo, si yo quisiera hacer muchas implementaciones, muchas transformaciones sobre una misma variable sin que ésta se guarde? Bueno, hay una forma muy importante que me gustaría que viéramos para hacer eso. En primer lugar, voy a mencionar la variable sobre la que quiero hacer la transformación, ¿cierto? Voy a dejar guardada esta para que quede aquí presente. Lo que me gustaría es que sobre esa variable, en primer lugar, quitemos los espacios. No quiero que haya un solo espacio dentro de esa variable. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar el método split, el método strip, perdón. Y con eso, si lo ejecuto, voy a darme cuenta que ya tengo lo que yo estaba buscando inicialmente. Pero a su vez, yo puedo hacer algo más. Y es que además de eso, yo le puedo decir, oye, además de eso, ejecuta otro método sobre el resultado de ejecutar ese método anterior. Y en ese caso, yo lo que podría decirle es que ejecute el método title, que si mal recuerdo, lo que hace es colocar en mayúscula todas las primeras letras de una cadena de caracteres. Si yo hago esto que acabamos de ver, Python nos va a traer la cadena de caracteres depurada y organizada. En el caso, nosotros lo que buscábamos es que Universidad Industrial de Santander estuviera sin los espacios al inicio y al final, que era un error que teníamos, y por otra parte, que nada más la primera letra de cada palabra estuviera en mayúscula. En este caso, nosotros podríamos definir que un grueso de información recurra a esta transformación. Hecho que desde luego nos va a ser muy útil para cuando estemos haciendo esa depuración de los datos. ¿Hay alguna duda o inquietud respecto a aplicar un método sobre otro método, que es esto que acabamos de ver? ¿O sobre lo anterior? Yo le puedo colocar entonces todos los métodos. Sí, claro, pero ten en cuenta que, por ejemplo, aquí el método title aplicó una transformación. Si yo hago otra transformación sobre el método title, es como si, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a colocar el método .lower, por ejemplo. Lo que va a pasar es lo siguiente. Y es que el método .lower se va a aplicar sobre todo lo anterior al punto. Entonces, aquí ya teníamos las letras, la primera letra mayúscula, y en este caso lo que va a hacernos es traer la primera letra en minúscula, porque pese a que ya se había hecho la transformación, con esto que yo estoy implementando acá, el programa cambió, la implementación cambió. Por consiguiente, el resultado cambió. Asimismo, yo podría hacer todavía más transformaciones sobre ese mismo método, sobre esa misma variable, perdón, que es, por ejemplo, el caso del método .upper, abro y cierro paréntesis. Si yo ejecuto esas transformaciones sobre transformaciones, en últimas, quiero que se queden con que se va a ejecutar la primera transformación. Sobre esa transformación se va a ejecutar la segunda. Sobre esa segunda se va a ejecutar la tercera. Y sobre esta tercera se va a ejecutar la última. Entonces, de cierta manera, el flujo de trabajo va a venir determinado por la última transformación o por las transformaciones que no interfieran entre sí. En este caso, el método stripe
En el método strip lo que hace es quitar los espacios. El método title coloca la primera letra en mayúscula. El método .lower, al estar después, le quita esas mayúsculas y lo deja todo en minúscula. Y cuando llega hasta este punto, el método .upper lo que hace es volver todo a volverlo mayúscula. Y todas esas transformaciones Python las hizo en un segundo, menos de un milisegundo. Entonces, por eso nosotros no lo vemos de una forma tan clara. Pero en este caso, este puede ser el resultado. Y puedo aplicar tantos métodos como yo quiera. ¿Es claro hasta el momento esta información? Majo, Santiago, Angie, Rolito. Todo claro. Perfecto. Entonces, retomando con nuestras diapositivas, vamos a ver lo siguiente que tenemos. El concepto de slices, el concepto de rebanadas. Este concepto es un concepto muy importante para la programación en Python, porque lo que hace es ayudarnos a comprender cómo funciona la numeración interna dentro del lenguaje. Esta numeración normalmente es la misma que se aplica para diversos lenguajes de programación y es la siguiente. Lo que hace este concepto es permitirnos a nosotros que a través de agarrar un objeto que se puede dividir, lo dividamos en sus partes más pequeñas y accedamos a cada una de ellas dependiendo de su índice específico. Para entender todo este monumental enredo de palabras que acabo de decirles, vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, quiero que pensemos en que existe una variable llamada A, la cual contiene internamente una cadena de caracteres, que en este caso es la palabra Python, ¿cierto? Esa cadena de caracteres, si yo la paso por el método len, me daré cuenta que tiene una longitud de 6 elementos. El elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5 y el elemento 6. Pero internamente, la numeración de Python, por lo menos, inicia en el número 0 y finaliza en el número n-1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera acceder a lo tengo que hacer. Si quisiera, por ejemplo, acceder, si quisiera, por ejemplo, también acceder al número 2, lo que tengo que hacer es hacerlo a través del índice 2 y así sucesivamente. En este caso, es fácil entenderlo porque lo vemos. Pero ¿qué pasa cuando estamos trabajando desde Python? Bueno, veamos ese caso. En este caso, vamos a colocar esto en tipo Markdown, vamos a colocar un subtítulo, el cual va a tener como nombre lo siguiente. En este caso vamos a ver numeración en Python. Y vamos a escribir algo adicional. En primer lugar, quiero dejar una línea para que quede debidamente marcada. Y lo que voy a decir es, comienza en 0 y finaliza en n-1. De igual forma, y de hecho esto es algo que ya les voy a adelantar, ya les voy a explicar esto último que estoy escribiendo. De igual forma, el valor de comienzo es inclusivo y el de finalización no lo es. Vamos a ver qué es lo que acabo de escribir. En primer lugar, repliquemos el proceso que acabamos de ver dentro de nuestras diapositivas. Tenemos una variable A, la cual es igual a una cadena de caracteres que tiene por dentro la cadena de caracteres Python, ¿cierto? Si yo digo qué es lo que hay dentro, si yo le pregunto a Python qué es lo que hay dentro de la variable A, ejecuto eso, Python a mí me va a decir que lo que hay dentro de la misma es un string. Perfecto. Lo siguiente que le voy a preguntar es la longitud, hecho que puedo hacer a través del método .len. Entonces, si lo hago,
y le paso por dentro la variable a y la ejecuto con Shift Enter, me daré cuenta que tiene 6, tiene una extensión de 6, tiene una longitud de 6 elementos. El elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5 y elemento 6. Ahora bien, ¿qué pasa bajo el caso donde yo quisiera acceder, por ejemplo, al primer elemento de esa cadena de caracteres? ¿Qué pasa bajo el caso donde yo quisiera, por ejemplo, acceder al último método de esa cadena de caracteres? O al carácter intermedio puede ser también. Bajo ese escenario, yo lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. En primer lugar, voy a colocar el nombre de esa variable a la que yo le quiero acceder un elemento. ¿Listo? Lo segundo es que lo voy a hacer con esta demarcación especial, estos paréntesis cuadrados. Por eso es que los veíamos en nuestras diapositivas. Lo siguiente que voy a hacer es colocarle el número del índice al que yo quiero acceder. En este caso, como yo quiero acceder al primer índice, yo lo tengo que hacer desde el número 0. Si yo quisiera acceder, por ejemplo, al índice número 2, lo tengo que hacer a través del número 1. Si yo ejecuto eso, me daré cuenta que Python cada vez me trae los caracteres que yo le venía pidiendo a medida que íbamos avanzando. Una pregunta. Adelante, Santiago. ¿En dónde están los paréntesis esos? ¿Cuáles paréntesis? Los cuadrados, ¿en qué parte salen? Del teclado. Sí, Ok, están en mi teclado. A sí. ver, a ver, a ver. En mi caso, que yo tengo teclado en inglés, están al lado de la P, pero en el caso de un teclado en español, se pueden encontrar al lado de la ñ, entre la ñ Ya y los el vi. símbolo de Enter. Y con Shift, supongo. Sí, creo que sí. Gracias. No, tranquilo. Y lo siguiente, vamos a tratar de hacer algo para que se vea mucho más claro. En primer lugar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, como yo quiero que me imprima de una vez todos los valores, tengo que hacerlo a través del método print. Y esto lo voy a dejar separadito para que se vea la diferencia. Voy a copiar, y voy a pegar, pegar, pegar. Ahí están los 6 elementos que voy a imprimir. Voy a regresar al primero y esto lo voy a modificar por el 1, esto por el 2, esto por el 3, esto por el 4, esto por el 5. De esa forma, aquí voy a acceder al índice 0. De esta manera aquí voy a acceder al índice 1 y así sucesivamente hasta el índice 5, que es el último índice de nuestra cadena de caracteres, porque recuerden que finaliza en n-1. Entonces, si yo ejecuto eso, a mí, Python en este caso me va a traer todas las cadenas de caracteres que les pedí, todos los caracteres que le pedí, en orden en que se fueron encontrando acá. ¿Cierto? Voy a guardar esto con el símbolo del cassette. Y lo siguiente que voy a hacer es regresarme a las diapositivas porque quiero enseñarles algo más. Lo siguiente es pensar en lo siguiente. Si yo, por ejemplo, quisiera no solamente traerme un carácter específico, sino traerme un conjunto de caracteres que se encuentran entre, por ejemplo, el índice 0 y el índice 2, esto lo puedo hacer a través de los 2 puntos dentro de los paréntesis. Para ello, veámoslo en el código. Si yo lo hago de la siguiente manera, se va a entender muy claramente. Yo, por ejemplo, tengo la variable a, la cual comienza en 0 y finaliza en 6, ¿cierto? Si yo le escribo esto, Python me va a traer toda la cadena de caracteres. Si yo le escribo sin esto, Python va a hacer exactamente lo mismo, porque cuando yo no especifico qué es lo que quiero que Python me traiga y coloque estos paréntesis, Python asume por defecto que quiero que me traiga desde el comienzo hasta el final. Eso por aclarar. Ahora bien, lo que les estaba mencionando es qué pasa cuando yo quiero, desde por ejemplo el índice 0 hasta, en mi caso a mí me gustaría por ejemplo hacerlo hasta la letra T. La letra T
es el índice número 2. Pero ¿qué pasa? Recuerda, qué pena. Listo. En este caso, como ya se los venía adelantando al principio de esta sentencia, el primer valor de esto que vamos a estar viendo es inclusivo, más el segundo no lo es. Por lo que si yo quisiera ir desde el elemento del índice 0 hasta el elemento del índice 2, yo lo que tengo que hacer es decirle que vaya hasta el elemento siguiente. En este caso, yo le voy a decir que, como quiero que llegue hasta el 2, lo haga hasta el 3. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que sigue la regla del n-1. El número es 3 menos 1, llegaría hasta el elemento 2, del índice 2, perdón. Entonces, si yo hago eso, Python lo que va a hacer es traerme la letra P, la letra Y, la letra T, todas unidas en una misma. ¿Es claro este último factor que acabo de explicar? ¿Por qué no pasó lo de... Ah, no, mentira, sí. Sí, porque en el primero le colocaste de 0 a 6, ¿no? Y eran 5 caracteres. Exacto. Recuerda que el Ah, 6, no, el último número no es inclusivo, por lo que el 6 se le resta 1 y quedaríamos en el índice 5. Si yo, por ejemplo, repito este proceso y le digo a Python hasta el índice 7, va a pasar algo. Y es que me va a decir index error. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el índice no existe. De hecho, bueno, no lo hace en este caso, pero sí aplica para otros tipos de datos. Pero bueno, sencillamente quiero que se queden con que Python trae hasta el elemento anterior al que uno especifique. Inicial, este número sí es inclusivo, por lo que sí comienza en 0, pero finaliza en el n-1. ¿Es claro hasta esta parte? sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver los ejemplos que también aquí se nos plantean desde las diapositivas. Y este es el ejemplo donde yo quisiera acceder, por ejemplo, desde el índice 2 hasta el índice 4, por ejemplo. En este caso, se repite la misma lógica. El número 2 es un número inclusivo, esta parte es inclusiva, por lo que este lo puedo colocar tal cual. Pero si yo quisiera acceder hasta el número 4, tengo que hacerlo con el número 5, es decir, n-1, y me da esto. De tal forma que si yo imprimo esto, ¿no?, sobre la variable a, se esperaría que me trajera la letra T, la letra H y la letra O. En siguiente lugar, me gustaría proponerles un ejemplo un poquito diferente. Para ello, vamos a regresar nuevamente al código. ¿Qué pasa bajo el supuesto donde yo quisiera que una estructura de datos, como lo es los strings, viniera en sentido contrario, por ejemplo? ¿Qué pasa bajo ese supuesto? Bueno, bajo ese supuesto, Python a nosotros nos ofrece una solución. Y es que, en primer lugar, podemos dejar tal cual los dos puntos. De hecho, deberíamos dejar estos dos puntos, pero adicionalmente yo le agrego otros dos puntos. Entonces, en este espacio, que ustedes pueden ver acá, voy a demarcarlo para que se vea, en este primer espacio vendría el punto de inicio, en este espacio vendría el punto del final, y en este último espacio vendría, dependiendo del signo, perdón, dependiendo del número, la cantidad de espacios que yo quiero que Python haga al momento de contar una determinada secuencia. Repito, esto sencillamente lo que nos va a permitir es que yo seleccione determinados índices y lo que hace esto es demarcar los saltos que quiero que haga entre índices. Si yo hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si lo comparamos con esta, que contiene la cadena de caracteres inicial, de hecho la voy a bajar para que se vea, tendremos lo siguiente. En primer lugar, como yo no definí un punto de inicio y un punto de final, Python lo que hace es agarrar la cadena de caracteres completa. Y este último inciso, lo que está haciendo Python es que, en primer lugar, agarre el número, el índice 0, lo guarde,
que después se vaya al índice 1, 2 y que guarde este segundo, que nuevamente vuelva a hacer un salto de 1, 2 y me trae la letra O y que trate de hacer un último salto. En el último salto, desde luego llega hasta la letra N, pero como se da cuenta que no hay otro carácter, entonces ahí finaliza esa extracción, esa división de ese string. Entonces, repito, el primer número representa el punto de comienzo, el segundo, el punto de final, y el tercero, los saltos que yo quiero que dé al momento de estar haciendo esa extracción o esa división de ese dato. ¿Es claro hasta este momento esto que acabo de mencionar? Sí, todo claro. Perfecto. Por último, vamos a colocar un último ejemplo. Y es el siguiente. Vamos a irnos acá. Esto que ustedes pueden observar es otra de las implementaciones que se puede hacer para trabajar con una cadena de caracteres o con una estructura de datos que contengan más de un valor. Y es el hecho de aplicar el -1 al final. ¿Ustedes qué esperarían que fuese a pasar con el -1 al final? Antes de que lo hagan, por favor, díganme qué es lo que piensan que pasaría. No hagan trampa, por favor. Arriésguense. Mientras más rápido terminamos. De que vaya quitando un carácter. Puede ser, pero la respuesta es no. Tranquilo, no pasa nada. Pero puedes colocar la diapositiva un segundo, por favor? Claro. Sí. Déjala ahí. Listo, ya. Gracias. Vale. Vamos a ver. En este caso, lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo ejecuto, lo que va a hacer Python es agarrar la cadena de caracteres desde el inicio hasta el final y me la va a traer negativa. Y tú te podrás estar preguntando en tu casa por qué pues pasa esto. Bueno, sencillamente porque el signo de ello, de este último factor, lo que va a indicar es si va a estar de izquierda a derecha o si va a estar de derecha a izquierda. Repito, el signo, en últimas, lo que va a permitir es saber si la cadena de caracteres sería de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es básicamente eso. Entonces, al yo hacer esto, lo que estoy haciendo es agarrar la cadena de caracteres desde el inicio hasta el final, invirtiéndola de sentido, es decir, diciéndole que tiene que leerlas en un sentido contrario, de derecha a izquierda. Entonces, por eso, el primer carácter que me trae es la letra N, que es este que vemos acá. El segundo que me trae es la O. Y así sucesivamente hasta llegar a la letra P, que es la que encontramos al final. Por último, como ustedes se podrán imaginar, esto también puede aplicarse, pero con saltos. Es decir, de la siguiente manera. Si yo ejecuto eso, desde luego, Python va a hacer esos saltos que veníamos viendo, solamente que los va a hacer de derecha a izquierda. Entonces va primero a pararse en N, después en la letra H y después en la letra Y. Y bueno, ahora que vemos eso, podemos quitar estos espacios. Estos espacios realmente son innecesarios, no afectan en nada, pero era para efectos prácticos para que quedara como más presente. Por si se lo encuentran así. Ahora, algo que puede estar surgiendo por su cabeza es el hecho de querer colocarle números al inicio y al final cuando la sentencia es negativa. El único problema que yo puedo encontrar de hacer esto es que se pueden llegar a confundir por el hecho de que Python en esto establece un inicio y en este establece un índice final. Pero ¿qué pasa cuando está invertido? Tomamos el primero como el último o el último como el primero. Para que no se confunda la cabeza, sencillamente cuando estén trabajando en este tipo de circunstancias, déjenlo así, sin los espacios, de tal manera que trabajen con la sentencia de caracteres completa. Ya más adelante, cuando empiecen a adquirir un poco más de experiencia, podrán empezar a experimentar y de hecho los invito a que experimenten, a ver cuál es el resultado que encuentran. Y bueno, en caso de que les parezca interesante, que compartan el resultado por el grupo o algo así, no sé. Pero no es algo necesario realmente. Y con eso, si nos regresamos a nuestras diapositivas, nos daremos cuenta que lo habremos finalizado como tal con nuestra sesión del día de hoy. Sin más,
Realmente les agradezco por haber estado presentes y si tienen alguna duda o inquietud hasta el momento, háganle de una vez para que podamos resolverla entre todos y proceder a eh, a la finalización de la sesión. Por mí no hay dudas, está claro. Perfecto. Todo Angie, claro. María Muchas José, gracias. Bueno, procedo a no, parar la a ustedes. grabación. Perfecto. Muchas gracias, Esteban.